Valoro mucho y agradezco de manera muy especial que el doctor Miguel Moreno Brizuela esté aquí con nosotros. Muchas gracias por ayudarnos a entender lo que lamentablemente estamos viviendo y sobre todo en Acapulco, pero no solamente en Acapulco. A ver, doctor, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Te saludo con afecto a ti y al Igualmente. auditorio. Gracias, doctor. También te lo apreciamos mucho. A ver, ¿qué nos está diciendo la experiencia de Acapulco con Otis? Que nos falta mucho para alcanzar la cultura de protección civil que deberíamos de tener como pueblo y como nación. Y que si tuviésemos esa cultura de protección civil, si le dedicáramos tiempo como autoridades, si le dedicáramos tiempo también como medios de comunicación, se minimizarían muchísimo este tipo de eventos que hoy estamos viendo de manera muy lamentable. Me imagino que tú has ya visto algunas de las imágenes que llegan de acá. Es terrible, o sea, Acapulco está hecho pedazos, ¿no? Yo no había visto ese Acapulco que nos dan hoy las imágenes y me imagino que es posible minimizar un poco los daños materiales y al máximo los físicos con la población, doctor. Sí es posible hacer eso. Sí, por supuesto. Primero, la cultura de protección civil indica que todos los municipios del país, la ley de protección civil obliga a que todos los municipios del país y todas las entidades federativas tengan un atlas de riesgo y tengan un atlas de riesgo actualizado. ¿Qué significa esto? Es un estudio que se hace en donde se identifican todos los riesgos existentes desde el punto de vista de la población y desde el punto de vista de obras de mitigación que deben hacerse y que no se han hecho. Mm. Te pongo un ejemplo terrible de Guerrero. Acapulco hace 3 años actualizó su atlas de riesgo, pero el estado de Guerrero no lo tiene actualizado. Entonces, ¿qué te permite ver con el atlas de riesgo? Te permite ver todas las obras que se necesitan hacer de mitigación, drenajes pluviales, cárcamos, estabilización de laderas. Te permite saber en dónde hay gente viviendo en sitios de alto riesgo. Te permite entrenar y hacer simulacros con la población para enfrentar este tipo de fenómenos. Y entonces se puede hacer antes de que este fenómeno golpee, ya sea en este caso un huracán, en la Ciudad de México un sismo, en algunas otras zonas un sismo, te permite estar preparado. Por ejemplo, cosas que vi que no se hicieron. Hay varias fases de alertamiento de que ya viene un evento. Son 5 fases incluso que se detectan a través de colores. La fase 1 es cuando ya viene, ya va a pegar el evento, el desastre en este caso, y se llama alerta azul, que es de peligro mínimo. Cuando esto se detecta, se empieza a alertar a la población a través de todos los medios de comunicación, a través de redes sociales. Las autoridades tienen que empezar a explicar qué es lo que viene y qué es lo que va a pasar. Cuando ya se eleva la alerta, es la alerta verde, se habla alerta de peligro bajo. En este caso, las autoridades tienen que empezar a quitar basura, hasta decirle a la población que los objetos pequeños en su casa y en la calle tienen que ser fijados, se tienen que retirar antenas, anuncios espectaculares, cosas que pueden llegar a afectar, como lo vimos en este desastre que desgraciadamente acaba de pasar. Se tienen que poner cintas adhesivas en forma de cruz en todas las ventanas, cosa que como vimos no se hizo, sobre todo en los hoteles, en los grandes hoteles que vimos este desastre. Se tienen que limpiar azoteas, desagües, canales, coladeras. De ahí viene la alerta 3, que es la alerta amarilla de peligro moderado. Aquí hay que identificar los lugares cercanos donde la gente puede guarecerse para evitar que tenga algún tipo de problema. En las casas y
en los hoteles se debe de apoyar a la población vulnerable, los animales deben de ser puestos en lugares seguros, se tiene que, si hay fertilizantes o cosas que puedan llegar a ser tóxicas, se tienen que guardar en cuartos especiales para evitar que después porque ahorita vamos a ver lo que viene después del desastre. Se debe de tener un plan familiar como población. Los documentos importantes se tienen que tener guardados en bolsas de plástico. En caso de que ya venga la alerta de peligro alto, que se llama alerta naranja, entonces se debe de tener ya la población preparada y entrenada para evacuar a sitios de menor riesgo, a refugios temporales. En caso de que la casa donde ellos viven no sean seguras, se tiene que empezar a ver el nivel del agua para evitar estas cuestiones, y se ponen tablas en las ventanas para que a la hora que golpee el ciclón o el huracán, pues no se observe el desastre que se observó en Acapulco. Y finalmente la alerta roja, que es la alerta 5, que es el peligro máximo cuando ya viene la fuerza del huracán, pues ya está uno preparado, se debe de alejar de ventanas, se deben de cerrar las llaves de agua, se debe de bajar el switch de la electricidad, cosa que evidentemente no se hizo. Se deben de estar con un radio portátil permanentemente con pilas, porque se va a ir la luz y se va a ir el internet, se va a ir la telefonía, y eso nos va a permitir estar permanentemente informados. Estas cuestiones que son de cultura de protección civil, pues desgraciadamente vimos que no se realizaron. Y previamente, bueno, pues había un fondo que desapareció, que es el FOPREDEN, el Fondo de Prevención de Desastres, que se utiliza precisamente para que una vez el atlas de riesgo ha identificado todos los riesgos que hay en un municipio o en un estado, pues se hagan las obras de mitigación para evitar que los desastres golpeen de la manera que vimos en Acapulco. Oye, el del Propeden, ¿existe o ya pasó a mejor vida? No, se cancelaron. Recordemos que estos fideicomisos se Sí, cancelaron al principio de esta administración. El FONDEN, que era el Fondo para la Atención de Desastres, y el FOPREDEN. Yo ayer estuve escuchando la entrevista del subsecretario de Hacienda, Llorio, sí, que dice que se cuentan con 15,000 millones de pesos para sí, atender el desastre, lo dijo en la Cámara de Diputados, sí. y que además tenían seguros por casi 5,000 millones de pesos más. Yo Sí. aquí también debo decir, Eduardo, que no se cumplió con la ley, porque la ley de protección civil obliga a todas las entidades federativas a asegurarse, a tener seguros contra gastos catastróficos. Hoy vamos a ver la enorme cantidad de gastos que vienen para la reconstrucción. Te pongo un ejemplo. Ajá. En el huracán Paulina, en 1997, los gastos de recuperación fueron de más de 80,000 millones de pesos. En el huracán Manuel e Ingrid, que ocurrió, bueno, acuérdate que en 2013 hubo un huracán Manuel no tan fuerte, fue categoría 1, pero a la vez golpeó un ciclón Ingrid, y Sí. este doble, digamos, evento meteorológico causó también daños enormes, y las pérdidas fueron por más de 75,000 millones de pesos. Entonces, pues se viene una situación muy grave. Nunca se debe de perder la comunicación, se debe estar comunicado permanentemente. Se perdió la comunicación por más de un día. Es más, todavía no hay un diagnóstico de lo que realmente sucedió. No sabemos si hay gente atrapada, si hay gente muerta. Eh, Como que se va un poco retrasado en la atención de este desastre. Y te repito, Guerrero, como Estado, como entidad federativa, no tiene actualizado su atlas de riesgo, que por ley debería de tenerlo actualizado.
¿La actualización es una vez al año? No, debe ser cuando menos cada 3 años. Pero Ok. imagínate, te pongo un ejemplo de algo que pudo haberse evitado, y yo estuve dando varias entrevistas en esta lógica, Ajá. que fue ahora en Ciudad Madero, que cayó el techo en una iglesia. Sí. Hubo 11 personas fallecidas, entre ellas niños. Ocurrió este colapso a la hora de que se estaba haciendo el bautizo. Bueno, la iglesia tendría que haber tenido un programa interno de protección civil. Esa ley nosotros las aprobamos desde que yo era secretario de Protección Civil del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal. Seguramente no tenía su programa interno de protección civil, pero lo más grave es que Ciudad Madero, municipio, tiene 13 años de que no ha actualizado su atlas de riesgo, y por ley tiene que ser cuando menos cada 3 años. Entonces, allí hubo una negligencia y omisión criminal, y esto, bueno, evidentemente causó la muerte de 11 personas que pudieron haber sido evitadas. Eso es lo que uno debe de tener en mente O- cuando ocurre este desastre. oye, ¿hay dientes? O sea, la ley tiene dientes para decir, no cumplió, ¡pum! Debería de tener, pero no. O sea, debería de tenerse, debería de darse una multa primero a los municipios que no lo tienen. Hicimos una revisión, y yo estoy por mandar una carta a cada municipio y a cada estado de la República que no tiene. Hay 11 entidades federativas que no tienen actualizado su atlas de riesgo, y hay más de 500 municipios de más de 50,000 habitantes que no tienen actualizado su atlas de riesgo. ¿Qué se tendría que hacer? Multarlos, porque además, cuando un municipio o un estado actualiza su atlas de riesgo, le aparecen casi mágicamente, diríamos, dinero que está en Senapred, que está en Sedatu, que está en Conagua, dinero para hacer estas obras de mitigación. Pongo el ejemplo del huracán Paulina del 97 que te decía. Sí. Si se hubieran hecho 2 obras de mitigación que en total valían 60 millones de pesos, se hubieran evitado la gran mayoría de las pérdidas enormes que fueron por inundaciones que ocurrieron en aquel año. Qué barbaridad. Oye, déjame, una pregunta más. El FOPREDEN, el de la previsión, ¿con cuánta lana contaba? Llegó a tener más de 100,000 millones de pesos, y entonces se accedían a estos fondos. Ahora, estos fondos se encuentran en diferentes dependencias, te decía, como Senapred, como Sedatu, como Conagua y algunas otras, que son fondos que ahí están esperando a que los municipios y los estados Qué actualicen barbaridad. su atlas de riesgo, y no lo han hecho. Oye, hay alguien que le dice como ahora está la feria de vénganse y sea representante popular, ¿no? Váyale a Morena o váyale a quien sea, se les explica a los presidentes municipales, a las autoridades municipales, tú tienes esto tienes que hacer, y aquí ya están estos fondos para que te apoyen a las obras que necesitas hacer. O sea, hay alguien que le diga, a ver, babas, ven, siéntate, mira, estas son las obligaciones de un presidente municipal, estas son las atribuciones, esto es lo que tienes que hacer obligadamente en beneficio de la población, y ahí están los recursos, están en este lado. Alguien que les explique por dónde está el asunto. Desgraciadamente no, Eduardo, no hay quien se los diga. Debería haber, hay comisiones de Sí. protección civil en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Nadie lo hace. Yo te digo que estoy por tomar la iniciativa como exsecretario de Protección Civil y como miembro honorario del Colegio de Especialistas en Protección Civil de mandar una carta. Lo estoy haciendo desde ahora que ocurrió lo de Ciudad Madero, Tamaulipas, y hice una revisión. Increíblemente, te digo, más de 500 municipios no tienen actualizado el Qué atlas de barbaridad. riesgo, y casi la mitad de las entidades federativas. Doctor, dime, ahora, ya vimos Acapulco. A mí me parece, como ciudadano lo digo, no tengo ninguna experiencia en ese sentido, pero viendo la devastación de Otis en la zona hotelera o en parte de la infraestructura hotelera, es imposible que no haya fallecidos, ¿no? Sí, yo creo que cuando pasó el huracán Paulina y después el Manuel, sobre todo,
toda una comunidad quedó aplastada Sí, debajo del lodo y se murieron más de 71 guerrerenses, me parece, cuando se vino abajo esta ladera. Todavía no se sabe porque no hay comunicaciones suficientes, no se han llegado a sí. estas comunidades para saber, sobre todo a estos sitios de alto riesgo que yo te decía, gente que vivía o vive en laderas o al borde del río o por el mar. Entonces no sabemos todavía si haya si haya víctimas fatales. Hasta el momento, pues hay muchos datos encontrados. Se habla de que ha habido una, algunos hablan de un poco más, pero realmente hasta los siguientes días tendremos con certeza si hay más víctimas fatales. Mira, aprovechando, acaba de llegar, seguramente lo conoces, es una persona muy connotada, el doctor Francisco Madrid, responsable de un área de estudios e investigación en materia turística dentro de la Universidad de Anáhuac. Y doctor, buenos días, te presento al doctor Miguel Moreno Brizuela, ex titular de Protección Civil de la Ciudad de México. Y con él estamos hablando, estamos viendo lo que le sucedió a Acapulco. Permíteme hacer una pregunta más, doctor. Te incorporo, incluso si tú quieres hacerle alguna pregunta, sería muy bienvenida una pregunta bien enterada y bien, bien orientada, porque yo lo que siguiente pregunta es muy irresponsable hacer cálculos en este momento, pero el asunto, si se tuvieran 18,000 o 15,000 más 5,000 de seguros, vamos a números gruesos, 20,000 millones de pesos no te sirven para nada viendo las imágenes que estamos viendo, ¿no? De Acapulco, doctor. No, yo creo que no. Te repito, en el último desastre que fue en 2013, que fue Manuel, que fue un huracán que llegó a ser de categoría 1, en su máximo momento categoría 2, que te digo que coincidió con Ingrid, un ciclón que venía de la otra costa, y en ese entonces las pérdidas fueron de más de 75,000 millones de pesos, y no hay comparación del desastre o Sí. de la destrucción que hay ahora a la que hubo entonces. Entonces, más que nada se debió a la inundación, el agua negada que vamos a ver los siguientes días, todo este daño que va a ocasionar. Yo creo que va a rebasar todas las pérdidas, incluso lo de Paulina que ocurrió en 97, que fueron más de 80,000 millones de pesos de pérdidas. Creo que este desastre que estamos viendo en este momento va a rebasar con mucho esas pérdidas. Y aquí aprovecho para decirte algo que me parece muy importante, Sí, Eduardo. doctor, sí. La comparación es entre estar preparado y no estar preparado en protección civil, que es algo que los grandes países, como por ejemplo Japón, lo tienen como una prioridad. Recordaremos en 2010 hubo un sismo en Sí, Haití. sí, En ese sismo, un sismo de 7.2, eh, sí, se murieron 316,000 haitianos y su capital, Puerto Príncipe, quedó destruida. 4 meses después, en Japón, pegó un sismo de 9, que cada punto uno es aumento geométrico, no sí. aritmético. Bueno, en ese sismo de 9, que fue el cuarto sismo en la historia contemporánea de la humanidad, el cuarto más intenso, no se murió ni un solo japonés y no se cayó un solo edificio. Así es la comparación entre estar preparado y no estar preparado. Finalmente, la esperanza de vida en Japón, gracias a su buen sistema de salud y a su buen sistema de protección civil, es de 85 años. La esperanza de vida en México es de 75 años. Esa es la diferencia. No, bueno, imagínate, si tuviéramos esa esperanza de vida, aguantar a políticos mexicanos 85 años, no, hombre. Oye, dije, ya por último, para darle cabida al doctor, que nos viene a hacer un comentario, es la persona que más conoce en materia turística en este país. ¿Cuánto tiempo? Oye, doctor Brizuela, ¿nos podemos ver mañana otra vez y vemos y revisamos los acontecimientos? ¿Podremos? Con mucho Sí. gusto, claro que Bueno, sí. ok.